¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy para abordar un tema que en realidad se habla muy poco de él, salvo de pronto en ciertos momentos y en ciertas épocas toma cierta relevancia en términos de opinión pública, y es el tema de los juegos y las apuestas. Vamos a hablar ahora del juego, la apuesta y su relación con el derecho, y para eso hemos invitado a dos personas que habitualmente hacen de este tema su materia de reflexión y su materia de encargo en la vida del día a día. Y nos acompaña José Luis Benavides. Él es abogado por la Universidad del Nuevo Mundo y maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac del Norte. También es diplomado en Telecomunicaciones por el ITAM. Es abogado postulante, asesor corporativo y es precisamente representante oficial para México del Instituto Interamericano de Derecho sobre Juegos de Azar y Apuesta. Además de columnista especializado en la materia, eventualmente en El Economista, El Financiero, Milenio. Buenos días, José Luis. Gracias por aceptar la invitación. Rafael, muchas gracias. Un gusto estar aquí con tu auditorio. Gracias. También nos acompaña un hombre con una gran experiencia, periodista por 48 años, Leopoldo Mendívil. Él es presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Fue en su momento fundador del Heraldo de México, de 1965 hasta el 2003, actualmente lo podemos leer en Crónica Confidencial, precisamente en el diario La Crónica, y también es comentarista político del noticiero En los Tiempos de la Radio, que dirige Oscar Mario Beteta, en Radio Fórmula. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias, Rafael, gracias por la oportunidad de estar aquí en el canal judicial. Gracias a ustedes. Yo empezaría contigo, Leopoldo, si me haces favor, para comentar en términos generales cuál es el estado de cosas de los juegos de azar y de las apuestas en nuestro país. Mira, Rafael, lo que ha sucedido con los juegos y las apuestas es lo que sucede siempre con algo que ocurre, pero que se quiere eliminar, ¿no? Tú recuerdas cómo fue la vida en los Estados Unidos cuando se cerró la venta de alcohol, ¿no? Entonces, el contrabando de alcohol, todos los negocios brutales que se hicieron alrededor de la creación de mafias. Las mafias, todas aquellas cosas que sucedieron, hasta que se dieron cuenta de que estaban errados, ¿no? Y bueno, acabaron con eso. Y bueno, pues ya se estabilizó la situación y quien le gusta beber, pues bebe. De todos modos, hayan cerrado la venta o no, de cualquier manera bebían. Sí, claro, porque estaba todo lo que entraba de contrabando, etcétera, etcétera. Aquí se hacía, en México va mucho del whisky que se consumía en los Estados Unidos, ¿no? Igual sucedió allá cuando el presidente Lázaro Cárdenas, de muy grata memoria en muchos aspectos, pero bueno, hombre, al fin, con todos tenemos errores. Él tenía un problema con su antecesor, Abelardo L. Rodríguez, quien manejaba algunos casinos allá en Tijuana, ¿sí? Y como había un problema político, pues entonces había que cobrarse ese problema político. Y en lugar de cerrarle los casinos por cualquier razón que pudiera haber encontrado, declaró la ilegalidad del juego en todo el país. Y desde entonces ha habido juego, tú lo sabes perfectamente, Entonces, ¿no? de esa época, más o menos por los 30, Así quedó es. proscrito, digamos, el Así juego es. como una actividad lícita. Así es, ¿sí? ¿Ves? Entonces, de allá viene la situación. En 1947 se elaboró una ley que tiene, me parece que son 17 artículos. Es una cosita así de nada, que nomás toca por encima el problema. Esa ley se quedó sin reglamento, ¿ves? El reglamento vino a aparecer hasta 2003, ¿sí? Que fue que armó todo el problema que ahora se presenta, ¿no? Es un reglamento que está por encima incluso de la ley, tú sabes que eso no se puede, ¿verdad? Por otra parte, la ley, viniendo de 1947, pues fue para regular aquel juego que existía antes. Mira, las máquinas tragamonedas, que todos la conocemos y la identificamos por la palanca que tiene, ya se acabaron esas cosas. Ahora todo es electrónico, ¿sí? ¿Ves? Entonces, hay una situación que no podía seguir siendo y que no puede, ya no debe seguir siendo. Esa situación de prohibición pues generó que nacieran de todos modos garitos por aquí, negocios por allá, que seguían propiciando el juego. Y era una situación muy, muy mala para el país porque no le generaba, por ejemplo, beneficios fiscales,
alrededor de esas concepciones de las casas de juego que había antes, pues sí, ahí sí hubo problemas de prostitución, de drogas, etcétera. Pero todo eso se puede eliminar, ¿ves? Pero ahorita por lo pronto la tendencia desde los 40 que data esta ley a la fecha, de alguna manera la política pública ha sido como tenerla proscrito o eventualmente esto ha generado que crezca en la clandestinidad. Así es, mucho de ello. Y luego, bueno, hubo algunas empresas que fueron haciendo, que se les fueron otorgando permisos para operar dentro de las consideraciones de la ley de 1947, pero pues como no cubría todo el entorno que se fue dando, la modernización de las máquinas de juego y todo eso, pues entonces muchos hicieron lo que pudieron para hacerse de mucho dinero, ¿verdad? Un dinero pues que se compartió en muchas ocasiones con gente del servicio público, ¿verdad? Entonces había una situación de corrupción que lo importante es que eso ya se acabe. Sí, al no estar claro había unas circunstancias poco claras que es. beneficiaban a unos pocos. Así es. ¿no? Y afortunadamente, déjame terminar con esto, ha habido un movimiento de 2003, 2004 a la fecha, que comenzó con algunos problemas, con algunos errores, ¿verdad? Pero que ya tiende a darle claridad, darle transparencia a esta situación. Y ya platicaremos en el curso del programa de países latinoamericanos en donde se está logrando con un gran éxito la misma situación de conversión que en gran medida existía similar a la mexicana. Claro, es un tema muy interesante que por supuesto vamos a abordar. Ahora también a manera de introducción, José Luis, tú como abogado, consultor en esta materia, aunque ya nos anticipaba un poco Leopoldo sobre esta ley y este reglamento, ¿cuál es el estado de cosas, pero ya en términos de reglamentación jurídica? Mira, para hacerte una breve reseña, como bien lo señala Polo, México ha pasado de la prohibición del juego a la simulación, y en este 2008, con la creación de la subcomisión de juego del Congreso de la Unión, a una regulación. Okay. Entonces, en los 30, como mencionaba Leopoldo, queda proscrito el juego, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas. Exactamente. Luego, en los 40, no sé quién era Ávila Camacho. Ávila Camacho en el 47. Ajá, hay una ley que se llama como... Ley de Juegos Sorteos. Ley de Juegos Sorteos, que como se comentaba es muy breve. Sí, son 17 artículos más o menos. Por ahí se señala que tendría que haber habido un reglamento, pero por cuestiones del presidencialismo y el autoritarismo que se vivió en todos esos años, evidentemente el presidente de la República nunca emitió el reglamento hasta que el senador Krill, abogado al fin, pues él revisa la ley, se da cuenta que tiene un espacio de oportunidad y emite un reglamento con la anuencia de Los Pinos directamente. Entonces, del 47 a la fecha nunca tuvo reglamento esa ley. Y esa ley de juegos sorteos del 47 señala cuáles son los juegos permitidos y cuáles son los prohibidos. Porque yo recuerdo disposiciones legales en el Código Civil que hablan de juego prohibido. Entonces, claro. ¿Esa ley establece cuáles son los juegos prohibidos y cuáles no? Sí, establece un marco normativo de los 40, 50, que habla de los juegos permitidos. 60 años después, algunos de esos juegos son vigentes todavía, pero la tecnología nos ha rebasado. ¿Qué pasa? Que el hoy senador Krill, en su carácter de secretario de Gobernación, él crea un reglamento a modo para aspiraciones políticas y empieza a emitir una serie de permisos en favor de distintos personajes. Entonces se emite, digamos, el sexenio pasado, el reglamento de esa ley del 47. Exactamente, 60 años después. Ahora, una pregunta. La mayoría de los mexicanos ubicamos los juegos de apuesta o de azar básicamente con dos instituciones, la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos. Pero son parte de la administración pública esas dos entidades. Ellos tienen estatutos jurídicos aparte, ellos se rigen como parte del gobierno federal, y ellos por eso son de la asistencia pública, porque ellos sus fines son para cuestiones sociales. Pero para efecto de los juegos que realizan, ¿se montan en esta ley del 47? No, ellos tienen estatutos normativos particulares. Autónomos de creación. De creación. Okay. Entonces, ¿qué juegos, por ejemplo, antes del reglamento del que me estás hablando, que surgen ya lugares para juegos de apuestas que muchos ubicamos, pero antes de eso, ¿cuáles eran los permitidos? ¿Qué se podía poner, qué se podía hacer? Las peleas de gallos,
las carreras de caballos, las carreras de perros, el dominó, el ajedrez, todo ese tipo de cosas que son muy ambiguas. Pero eran no juegos permitidos en la ley del 47 y que siguen permitidos y que eran en los que eventualmente se podía apostar. Claro, exactamente. La cuestión aquí es que al pasar 60 años y ante la discrecionalidad de cómo se fueron otorgando ciertos permisos en 60 años, a gusto del presidente, llegamos al 2004 con un nuevo reglamento promovido por el senador Krill, y él crea un marco normativo que no es eficiente, que solamente va enfocado a beneficiar a unos pocos y crea un galimatías jurídico que termina en la Corte, impugnado por la propia Cámara de Diputados. ¿Que ya se resolvió? Se resolvió a principios de 2007. Y ahí se señala... ¿En el sentido de decir qué? En el sentido de determinar si el reglamento es constitucional o no. ¿Y qué dijo la Corte? Que sí, que es constitucional. Es decir, es válido en términos genéricos. Después determina qué está prohibido, qué está permitido. Entonces ellos, en la sintaxis del propio reglamento, es muy ambigua al señalar que los juegos que están permitidos en México son de sorteo de signos y números, pero que el azar está prohibido. ¿Pero el qué? ¿El azar? El azar está prohibido, que obviamente esto es una total simulación, porque al día de hoy, ustedes pueden ver cualquier local de cualquier permisionario y vemos una máquina que en sí emula las que operan en Las Vegas, pero que al interior de su operación no son como las que operan en Las Vegas. Entonces ellos creamos un silogismo jurídico que nos lleva a concluir que cierto tipo de juego está permitido bajo ciertas características, como por ejemplo, las máquinas que hoy tú puedes ver en cualquier local son denominadas clase 2. Esto para términos de nuestro auditorio, que no es experto en la materia, es un bingo electrónico, nada más que en una máquina. ¿Qué características tienen las máquinas? Bueno, sencillamente vamos a hacer una situación. Tenemos una serie de máquinas interconectadas a un servidor central. ¿Pero eso está prohibido, está permitido? No, eso está permitido. Es lo que está ya, es lo que opera el día de hoy. Vamos a ponerlo en ese sentido. Tenemos una serie de máquinas interconectadas a un servidor central. Este servidor central vamos a pensar que es la donde están las pelotitas de la Lotería Nacional, para hacer un símil. ¿Pero qué quieres concluir? ¿Que sí es azar? No, lo que pasa es que la cuestión de azar se encuentra prohibida, pero Sí. el juego, como se reglamentó, se encuentra permitido. Eso ha creado una serie de problemas legales, amparos, cuestiones de la cuestión de inconstitucionalidad que se señaló en la Corte, y al final estamos en un estado de derecho que permite un cierto tipo de juego, que no le queremos llamar azar, pero que termina siendo azar en la práctica. Pero otros no. No, Ahora, Leopoldo, a 60 años de que no teníamos un reglamento, y es pregunta porque no lo sé, Sí. supongo que tuvo algún beneficio este reglamento, aunque entiendo por lo que dice José Luis que hay que revisarlo, tiene deficiencias, pero fue de alguna manera ya permitir o regularizar el juego, ¿no? Porque empezaron a surgir esas casas que les llamaron books, de apuestas, todo eso, que antes de este reglamento, ¿cómo operaban? Operaban, mira, tengo entendido que quien introdujo los books fue Carlos Jan González, ¿sí? Y esto fue antes del reglamento. Antes del Entonces, reglamento, sí, digamos la normatividad en torno a ocurrió eso era allá muy, por los años... muy nebulosa. Él era jefe del Departamento del Distrito Federal, o sea, fue durante el gobierno de López Portillo que se comenzaron a crear estas nuevas versiones, ¿verdad? Ya más tecnificadas, ¿verdad? Ya más sofisticadas, ¿verdad? Pero de acuerdo con lo que era, que esto era más bien para carreras, juegos, deportes en el exterior, ¿no? ¿Estoy bien así, sí, José Luis? ¿Sí? ¿Sí? Sí, o sea que tú estás en el local, ves Ajá. juegos por televisión Sí. Claro. y estás apostando. Inicialmente, en el caso particular del señor Hank, ellos están dentro de la normatividad, eso lo tenemos que decir. Están dentro de la normatividad porque las carreras de caballos y de perros y demás estaban permitidas,
Así Que son como los también galgódromos, los ¿no? galgódromos Sí. y la cuestión también de las apuestas deportivas, pues estaba permitido. Sí. Entonces ellos estaban dentro de la normatividad. Que ellos tuvieron la suerte de tener los negocios inicialmente, bueno, es una realidad. Pero a fin de cuentas ellos estaban dentro de una normatividad, ellos inicialmente tienen sus primeros books en el hipódromo de Aguacaliente y de ahí ellos empiezan a recibir señales, emulan los libros foráneos, como se llaman jurídicamente, los books en el propio reglamento, y ellos empiezan a recibir señales internacionales de eventos de deportivos, deportivos y se empiezan sobre a los cruzar cuales se apuestas. hacen apuestas. Se cruzan Ahora, apuestas. este reglamento, que ahorita nos comentas ya las deficiencias, pero este reglamento que se hace el sexenio pasado tenía como finalidad, de alguna manera, regularizar la operación de este tipo de locales que se conocen como books y que ahora vemos ya en muchos lugares. El problema de este reglamento, mira, Pero sí pretendía eso, regularizar esos de alguna lugares. manera, el reglamento es un avance. Ujú. Sencillamente los motivos por los que se hizo el reglamento no fueron para el beneficio social, fueron para el beneficio de una persona en particular o de un grupo en particular. Entonces, esa es realmente la ¿Pero eso tesitura. regularizó estos negocios? No, eso lo que hizo fue acelerar su desarrollo, Sí. pero un desarrollo viciado de origen. Sí, si me permites, mira, Santiago Krill decía que de lo que se trataba era de democratizar la actividad del juego. Pero democratizar ¿cómo? Como decía hace rato José Luis, se otorgó varios de estos permisos pues, a gente y a instituciones con las cuales pensaba Krill que pues iba a poder tener apoyos para su intención de ser candidato presidencial, ¿verdad? Y bueno, pues esta fue una de las situaciones que pues ahí le dio un giro totalmente diferente a la cuestión. Qué bueno intentar la modernización del programa, qué bueno intentar la democratización y pues la transparencia y la legalidad, ¿no? La justicia también en el terreno del juego. Pero lo que pasa es que ahí se enredó mucho. Y como decía José Luis también, bueno, si ya antes muchos de los que entonces eran los permisionarios trabajaban amparados, ¿ves? Porque por las... Por lo nebuloso que era la ley. Sí, porque estaba llena, era un queso gruyere la ley. Tenía hoyos por todas partes, entonces se valían de esto para conseguir amparos, ¿verdad? Y a veces se quedaban con la suspensión del amparo, ¿verdad? No llegaba Años. al amparo ya al otorgamiento. Al definitivo. Pero con eso tenían para pasarse años, ¿verdad? Y pues hacer un buen ahorro, digamos, un buen cochinito. Claro. Bueno, estamos generando el contexto del tema. Ahorita por lo pronto vamos a ir a un corte comercial, es muy breve, regresamos. ¿Qué tal amigos? Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.go.mx o bien llámenos al 54 87 1500 en los teléfonos en las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios. Y antes de continuar esta charla sobre juegos, apuestas y su relación con el derecho, quiero presentarles un libro que me parece muy interesante, recién editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que se llama 60 pasos para ser un analista delictivo. Creemos que es un libro muy interesante porque más allá de la dogmática en torno al ejercicio de la fuerza pública, de la función de los detectives, de los fiscales del Ministerio Público, este libro refiere de manera un poco más práctica, precisamente 60 pasos para eventualmente ser un analista delictivo,
Si le interesa el libro, llámenos a las primeras 5 personas, con mucho gusto se lo enviaremos a la dirección que nos hagan favor de señalar. 60 pequeños pasos. José Luis, ya hablábamos un poco en el bloque anterior, tanto tú como Leopoldo Mendívil, bueno, de posibles, y demos por hecho que así sea, motivaciones políticas para la emisión de un reglamento el sexenio pasado. Pero más allá de esas motivaciones políticas que pudo haber detrás de la expedición de un reglamento, ¿cuáles que podemos decir, digamos, los avances que pudo tener ese reglamento y qué tenemos que hacer en términos de norma para eventualmente que esto quede debidamente regulado, más allá de los problemas y los mitos que comentaremos que existen en torno al juego, ¿no? Pero digamos, en su andamiaje jurídico? Mira, el reglamento en lo particular tiene una serie de deficiencias jurídicas muy graves. Es poco claro en cuanto a las definiciones del artículo 9. ¿De la ley del 47? No, del artículo 9 del reglamento de la ley de juegos y sorteos, que establece que, a contrario censo, que no es una máquina. Entonces es un sinsentido jurídico. En este sentido, ¿por qué? Porque, para ser prácticos, y en un tema tan delicado, pues tenemos que establecer los parámetros de qué es una máquina exactamente, ¿no? Aquí damos una interpretación de lo que no es una máquina, que es una... que nosotros, por ejemplo, de una particularidad, para que te des una idea de las motivaciones que hablamos políticas, que van muy vinculadas a la cuestión jurídica, la palabra casino, la palabra juego, la palabra azar, son palabras muy fuertes para nosotros los mexicanos. Por ejemplo, ahorita que decías azar, ¿por qué en el reglamento o por qué en la normatividad se quieren prohibir los juegos de azar? ¿Cuál es la diferencia entre un juego de azar? ¿Cuáles son los permitidos? ¿Los de apuesta? La situación es la siguiente, mira, te voy a explicar. Nosotros, para darle la vuelta, el senador Santiago Krill se asesora de gente vinculada a la industria y concluyen que el azar como concepto no va a ser un concepto bien visto. Entonces se crea una definición, te digo, al contrario de censo, de una terminal electrónica. Una terminal electrónica es el símil de una máquina tragamonedas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una terminal electrónica, en vez de una es mecánica y otra es... No, ni siquiera eso. O sea, la operación puede ser similar en lo general, pero la terminal electrónica, si tú vas a cualquier lugar, pues te van a dar una tarjetita que tú le pones 100 pesos y te van a dar 100 puntos, por decirte algo, o 100 créditos, como quieran llamar. Entonces tú la metes a la máquina y ahí puedes estar jugando. ¿Qué fue lo que crearon? Pues crearon una división para decir, no tenemos máquinas tragamonedas, tenemos terminales electrónicas, que no son de azar. La diferencia entre las máquinas de azar y las máquinas que tenemos en México son las siguientes. Las máquinas que tienen en México son determinadas de sorteo de números o signos. Pero finalmente son de azar. Ahora, ¿pero por qué no se le quiso entrar al azar? Es que no termino de entender eso. Porque fue un concepto demonizado, ¿ves? Casinos, juegos de azar, cartas, naipes, todo esto. Porque por ejemplo, la lotería es azar, ¿no? Así es, las carreras de caballos, las carreras de galgos son azar, ¿verdad? Entonces, es allí donde está el sinsentido de las cosas, ¿ves? Que no han logrado cuadrar, y es lo que se trata de lograr ahora, ¿verdad? Es lo que yo te comentaba, Rafael. Esa situación es la que hemos pasado. Hemos vivido, estamos en un periodo de simulación. Entonces, digamos, una primera conclusión de algo que estaba en el reglamento es que debe ser claro en los conceptos. Claro, por supuesto. Entonces, no hay claridad en los conceptos sobre lo que es la máquina, sobre lo que es el juego de azar, sobre lo que es la apuesta. Entonces, habría que dejar muy claro qué es cada cosa. Por supuesto, eso es lo que hoy se intenta. Hoy ya el Congreso de la Unión tiene, a través de la Comisión de Turismo, tiene una subcomisión de juego que está revisando la ley, que está revisando el reglamento, y a partir de las conclusiones que lleguen de escuchar a todos los actores de la industria, emitirán una nueva ley que sea clara, es la idea. Si no, vamos a llegar a un punto de tener una ley que va a seguir siendo simulada. Aquí, ¿qué pasa realmente? Que en México tenemos mucho miedo de decir las cosas por su nombre. Ese es el tema del juego. Entonces, nosotros hemos hecho por ahí algún tipo de encuesta en la oficina. Las cuestiones de, por ejemplo, llamar una ley, en vez de llamarla de juego, llamarla una ley de casinos. Te puedo decir que podríamos hacer una encuesta televisiva y que cada quien te votara, y te puedo decir que el 80% te va a decir que no quiere una ley de casinos, aunque no sepa ni por qué.
¿no? Le Entonces, temen al término. Pero entonces, una primera aproximación, hay que dejar claros los conceptos sobre qué va a ser juego de azar, muy claro qué está prohibido, qué no está prohibido. eso es Ahora, lo principal. ¿qué otra cosa tendría que tener el reglamento o lo que va a ser la nueva ley una vez definidos con claridad los conceptos? La nueva, perdón Paul, Sí, la no, nueva está ley bien. deberá de contener una apertura para poder tener nosotros un mercado de juego real. O que sea, apertura para el inversionista. apertura para el inversionista. Por ejemplo, eso ahorita no existe, Leopoldo. Si yo quisiera entrar a ese negocio, ¿no puedo entrar? Tú tienes que ir a la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de Gobernación, ajá. de la Secretaría de Gobernación, a hacer tus trámites. Te piden una serie de cuestiones que debes... hay una serie de requisitos que si los cumples, pues es posible. En este momento, todo... Pero si lo se cumplo, supone- es posible. es posible. O sea, no me lo tienen en que este otorgar. momento, Posible en más este no probable. momento- En este momento está además suspendido esta situación, el otorgamiento de nuevos permisos, justamente por todos los incidentes que generó el reglamento y el otorgamiento de permisos por parte de la administración de Santiago Queril en Gobierno Nacional. Yo creo que lo más importante en este asunto es que asumir la actividad de juegos como una cosa que existe casi desde que el hombre es hombre, ¿ves? Es una cosa que es consustancial al ser humano, el riesgo. Ahora, entonces, en ese sentido, agregamos un poco, Leopoldo, Sí. dejando ahorita un poquito la reglamentación, Sí. porque los mitos y leyendas en torno al juego. Sí. ¿Qué hay de todos estos mitos y leyendas? Tú me dirás algunos, pero imagino que se liga luego los casinos, el juego, Sí. luego con el negocio de la prostitución, eventualmente con el negocio de las drogas, eventualmente ahorita en un momento de delincuencia organizada importante hasta Sí. con lavado de dinero. Exactamente. La, Es el grave riesgo el que establecimiento está de ahorita sí ya mafias en presente. torno a todo esto. Sí. Entonces, no sé, y también es pregunta, Sí. me imagino que esto es lo que ha generado temor de eventualmente abrir Sí. un mercado emergente, una Sí. industria emergente como esta, totalmente, ¿no? Te lo pongo en lenguaje cinematográfico, por ejemplo, ¿no? El concepto que se tiene todavía de Las Vegas, por ejemplo, es la ciudad del pecado, ¿verdad? En donde el juego es ¿cómo se llama? El pretexto para llegar ahí y vivir la disipación total, los que van que van de visitantes a ¿cómo se llama? A toda Pero que clase incluso de eso es vicios, mercadotecnia, ¿no? Que O naturalmente. sea, no es para mala fama, sino Pero para buena no, fama, ¿no? No, es que esto sucedió sin duda alguna. Pero en este momento, la industria de los juegos y los sorteos en los Estados Unidos está súper normada, súper controlada, súper vigilada, ¿sí? Y sin embargo, le genera a los estados, a los condados, nuestros municipios, ¿verdad? Y a la federación, pues unos importantísimos ingresos fiscales, ¿verdad? Y a impuestos. Y así, ¿verdad? Entonces, verdaderamente es una situación que ya no es como fue. Y aquí lo que ha sucedido es que ha ocurrido, pero lo que pasa es que como está todo tan soterrado, pues nomás aparece como los mitos, ¿verdad? O sea, al decir que así fue, efectivamente en algún momento en ciudades que promovían el juego, sí se instalaron mafias, sí hubo negocios ilícitos Yo creo que asociados tanto como mafias prostitución. no, ¿verdad, José Luis? Yo creo que era una cosa, los casinos eran casinitos tugurios, ¿no? ¿Verdad? Casas que cerraban, ¿verdad? Y que tú tenías que llegar, una clave para entrar, jugar, etcétera, etcétera. Y Pues allá incluso adentro Las Vegas pues, pasaba... la funda un mafioso, ¿no? Bugsy Bugsy Siegel. Siegel. Sí, Sí, de hecho, la cuestión de Las Vegas, el caso de Las Vegas es muy interesante. Las mafias, las de Nueva York, las de Chicago, pues tenían excedentes económicos, tenían que poner su dinero en algún lado a trabajar. Entonces el gobierno americano, en los 50, les dice, bueno, ahí está un pedazo de desierto, construye algo. Y es como se funda el Flamingo, de Bugsy Siegel, y empiezan a llegar ahí todo ese tipo de inversiones. Al día de hoy, 50 años después, ellos han llegado a un nivel de certificación tal, para que te voy a dar unos datos. El juego en los Estados Unidos genera 376,000 empleos directos. Nada más para que te des una idea. En todos los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos, pero estamos hablando que el 50% está en lo más importante, ¿Está en Las Vegas, Ajá. en Las Vegas y Atlantic City. Ellos pagan anualmente $5.2 billones de impuestos federales.
Ellos generan ganancias por 32.8 billones de dólares anuales. Entonces, yo creo que un negocio de esa magnitud, a la fecha, pues poco les preocupa o poco necesitan tener vinculaciones directas con prostitución. Es decir, ya el negocio ilícito es tan redituable, claro, que no tengo ninguna necesidad de meterme al... Ahora, yo te puedo decir, nosotros que te estamos metidos en esto, en Las Vegas existe la prostitución, existen las drogas, como existen aquí. Pero no por el juego en sí, ni no, por la instalación de casinos. Claro, la instalación de casinos está ahí y obviamente uno puede ir a Las Vegas desde con sus amigos a pasar un fin de semana de despedida soltero hasta ir con tu familia. Puede uno ir muy tranquilamente. O sea, es un lugar sumamente seguro, sumamente cuidado. Es un lugar que tiene muchos billones de dólares de inversión y que no están dispuestos a arriesgarlos por una cuestión de este tipo. Para que te des una idea, la Comisión de Juego de Nevada, que es el órgano regulador directamente de Las Vegas, de los casinos, ellos para que tú llegues a solicitar una licencia, tienes que llevar, dentro de muchas situaciones que tienes que acreditar, tienes que llevar los últimos 10 años de tus estados de cuenta, señalar todas tus relaciones comerciales que has tenido con todas las personas, tus amistades, tus enemistades, tus negocios buenos, tus balances, todo lo tienes que exhibir. En Estados Unidos te devuelven los cheques cuando te los pagan, los tienes que exhibir. Todo eso es valorado. Y por ahí existe alguna anécdota que alguien se presentó a solicitar un permiso y alguna agente mexicana y se lo negaron. ¿Por qué? Y no era una cuestión de dinero, es una cuestión ya de negocio corporativo, ¿no? Entonces, de asegurarse de que pueda existir el suficiente sustento para que haya probidad en el negocio. Claro, en ese sentido, y traspolando esa experiencia en el caso mexicano, con todas las deficiencias que tiene el mercado mexicano, te puedo decir, los señores que han invertido mucho dinero también. Para que te des una idea, un lugar establecido en cualquier centro comercial, para no decirte alguna marca, pequeño, ese lugar debe haber costado su instalación, operación, y arrancarlo te cuesta más o menos 800,000, $1 millón promedio, dependiendo el número de máquinas que tenga instaladas. Claro, pues es una inversión fuerte. Entonces la gente el tema del juego es un tema de liquidez, es un tema de recursos. Nosotros podemos ir a solicitar una licencia. Es posible que nos la den, pero es poco probable, ¿no? ¿No? Pero en principio todo el mundo tiene acceso a eso. Y ahorita volvemos a esta parte del reglamento que no comentábamos. Yo te quería preguntar, Leopoldo, en lo que ahorita platicamos, con base a tu experiencia tú como analista político, nos comentabas 50 años para que Las Vegas lleguen a lo que es ahora, lo que nos platican, una comisión que regula ya muy bien el juego, el casino, sus métodos de certificación, los requisitos, pero han pasado 50 años. Dadas nuestras circunstancias, estos mitos en torno a la llegada de casinos, ¿serían válidos? Lo que yo creo que lo más válido debería ser el destierro de los mitos, ¿sí? Tomar el asunto de los juegos y de la como una actividad que es, insisto, que es consustancial al ser humano, ¿verdad? Que sí genera problemas de salud. La ludopatía es muy seria, pero la ludopatía ahorita nadie la atiende, porque no hay programas específicos. ¿Qué es la ludopatía? Es cuando el juego se te convierte en un adicción. Vicio. Exactamente, que no puedes vivir sin jugar, ¿verdad? Es jugar adictivamente. Así es. Esa es la ludopatía. Que también es otra de las razones que arguyen quienes están en contra de muy válida, la instalación. Pero resulta que nadie en este momento, no hay programas oficiales, digamos, de la Secretaría de Salud, no hay nadie que atienda esto. Te quiero decir que hace poco tiempo me cayó en las manos unos trípticos peruanos de unas organizaciones, una organización eclesial y otra una organización ciudadana, que se unieron alrededor de gente que había sufrido de la ludopatía, pero que se había logrado recuperar, ¿verdad? Y estaban, estos trípticos sirven, los distribuyen, ¿verdad?, para que la gente sepa
cómo es, qué es, cómo se manifiesta y cómo se puede atacar, cómo se puede curar. Aquí no tenemos nada de esto. Bueno, Vaya, entonces antes de meter casinos tendríamos que empezar a diseñar políticas necesitaríamos públicas eventualmente que pudiesen necesariamente. atacar o atender la Es que ludopatía. eso es lo que yo supongo que debe estar contenido en la ley, si es que afortunadamente ya es un movimiento muy serio, ¿verdad? Y yo creo que sí la vamos a tener, una buena ley. Una buena ley que obviamente necesita contemplar todos los aspectos del cilindro que es, de esta bola, que es la actividad de los juegos y sorteos, ¿verdad? Desde lo más, mira, se trataría, si se norma bien, nos va a dar un número de empleos muy importante, tanto directos como indirectos. En Estados Unidos, las etnias, Las reservaciones. las reservaciones indias, ¿ves? Les dieron una versión para operar casas de juego, casinos, y te quiero decir que, bueno, son manejadas por indios, ¿verdad?, que se prepararon en Yale, o en Oxford, o en Harvard. ¿Ves? Sí. De ese tamaño es la importancia de tomar esto como un verdadero negocio, Sí, ¿verdad? direccionarlo para que dé empleos, Sí. para que nos dé impuestos. Exactamente, recursos con fiscales. responsabilidades sociales, que es muy importante. Bueno, que ahorita vamos a esto ver cómo ocurra. podríamos eventualmente lograr eso. Ahorita Sí. por lo pronto tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que esperamos sus sugerencias, comentarios, opiniones en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o llámenos al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecen en pantalla para hacernos llegar sus comentarios y también, si están interesados en el libro que comentábamos, 60 pequeños pasos para ser un analista delictivo. Bueno, continuamos con este interesante tema. Mencionaba a Leopoldo Mendívil antes de irnos al corte, que bueno, está la parte de los mitos y leyendas en torno al juego, pero también está la parte que podría ser benéfica para un Estado. Está la parte de generación de empleos directos e indirectos, está la parte de la generación de recursos fiscales que ya José Luis nos comentaba, la dimensión de los que perciben, por ejemplo, un estado como Nevada, por una ciudad como Las Vegas, y bueno, hay que direccionar este esfuerzo. Y decía Leopoldo, hay que hacer una buena ley, vamos en camino a hacer una buena ley, una nueva ley. Claro. ¿Qué tendría que tener esa nueva ley, aparte de lo que ya comentábamos? Es decir, conceptos que sean claros, que no sean ambiguos, para que no se preste a cuestiones nebulosas en el manejo. Una apertura, es decir, entiendo por apertura, José Luis, claridad en las reglas para efecto de otorgar permisos, ¿no? Mira, te voy a hablar. En términos generales, una nueva ley debe tener 3 ingredientes básicos: transparencia, equidad y certeza jurídica. Ok, ahora, esas 3 cosas, ¿cómo las traducimos ya en un lenguaje debe tener A, B y C? La transparencia. Hoy, la entrega de permisos es totalmente discrecional. Entonces, como lo hemos venido platicando, nosotros podemos ir a solicitar nuestro Pues tenemos permiso. la posibilidad, pero es que la probabilidad de que me la den es casi nula. Exactamente. ¿Por qué? Porque, como ganar en una maquinita. Porque es discrecional. Es discrecional. Así se ha venido operando. Por ejemplo, ahorita que mencionabas la Comisión de Juego de Nevada, que decías que son requisitos muy rigurosos para eventualmente otorgar un permiso, pero digamos, una vez cumplió esos requisitos, incluso tan rigurosos de mostrar estados de cuenta de 10 años atrás, etc., etc., por ejemplo, que yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando tal vez no tenga, si los cumplo, ¿me lo tienen que dar? Claro. Ajá. Por supuesto. Eso no pasa actualmente en nuestro reglamento. Es que nosotros, es un proceso que entra a la oficialía aparte de la Secretaría de Gobernación y de ahí no vuelves a saber. Pero el reglamento no determina. Entonces, digamos, transparencia en la nueva ley tendría que ser, los requisitos son del 1 al 15. Ajá. Y si los cumples, te lo concedo. Eso es lo que dice la ley, lo que podría decir la ley. El problema es que tú sabes que pues los presidentes, el presidencialismo, el sistema como operaba,
pues era un sistema de agradecimientos, de premios, ¿verdad? Y de castigos también. Y eventualmente estas casas de apuestas serán premios. Exactamente. Entonces, transparentar requisitos para que efectivamente no sea discrecional. Y aparte de transparentar los procedimientos, el Estado tiene una gran oportunidad de hacerse llegar recursos. Naturalmente. Vía subasta, licitación, concurso. De los permisos. El otorgamiento de permisos. Es tan sencillo como decir, vamos a dar 10 permisos nuevos y va a haber unas bases de concurso, bases de licitación, se compran los interesados, cubren sus requisitos preliminares y se entra a la puja y al final, de acuerdo al que aporte más en la subasta, obtendrá su permiso para su beneficio, para su explotación por un número determinado de años, y el Estado recibe un beneficio que puede traducirlo en programas sociales, en beneficios para la sociedad, que ese es ese es uno de los grandes ya son mitos. recursos fiscales que se utilizarán para el gasto público, ¿no? Claro. La inversión o lo Así que se es. considere. De hecho, aquí yo en lo que considero que debe ser importante, hoy en día los permisionarios que ya están operando y que han invertido, terminan pagando un 42% más o menos de sus ganancias netas en impuestos. Es lo que terminan pagando ellos. El 42%. El 42%. Es una buena tasa de impuesto para el Estado. ¿Qué problema existe? Que yo en eso sí coincido con los permisionarios. Los permisionarios pagan sus impuestos. El problema es que como todo entra a una sola bolsa, que es la bolsa de la Secretaría de Hacienda, pues no sabemos a dónde se destinan esos recursos. Entonces, una cuestión de que se propone... ¿Sería etiquetar los recursos? Sí, que destinos específicos para la creación de nuevos nuevos hospitales, para becas, para escuelas, para el desarrollo de la sociedad, para mejoramiento de equipamiento urbano, para acabar con la brecha digital, la banda ancha, proveer muchos servicios, ya tener fines específicos, que haya un organismo ciudadano en correlación con los permisionarios, que son los que están aportando el dinero, y los proveedores, toda la gente que está envuelta en este negocio, y que ellos puedan, o sea, que puedan aportar ese dinero y que sepan a dónde va ese dinero para que la sociedad se dé cuenta que el juego tiene muchos mitos y leyendas, pero que también le devuelve algo a la sociedad, directamente, que ese es el gran problema. Cuando, por ejemplo, este año que el senador Krill señaló que los permisionarios no pagaban impuestos, pues evidentemente su exposición de motivos era muy pobre, siendo que existen impuestos federales, impuestos locales, participaciones directas en los permisos, impuesto especial a tasa única, existen una serie de impuestos que se pagan. Entonces, aquí ¿cuál es el problema? No es que se paguen, sino que a dónde llega el dinero. Esa es realmente la problemática. Y eso lo estamos retomando nosotros de experiencias como Colombia, Argentina, Entonces se sugiere que la Chile, nueva ley, Perú, los recursos fiscales provenientes del juego, que tengan un destino ya específico. no todos, pero un porcentaje interesante que sea para... Ahora, para aunque ese yo tipo nunca de he cosas. estado en una de estas casas que están en los centros comerciales, entiendo que ahí todo es electrónico. Ahí no hay cartas o cuestiones de No, eso está prohibido. está prohibido. La intención sería que ya estuviera permitido. Sí, la intención es una apertura, es abrir todos los juegos, entiéndase póker, blackjack, ruleta, O sea, ya con cartas todo, de verdad. todo, ya que haya no- mesas, Ajá. que haya mesas lisas y Como llano. un casino. Un casino real. O sea, eso Pero- es lo que es la sustancia de un casino. Sí, exactamente, las máquinas, los books. Y los cosas- juegos de mesa. Y los juegos de mesa, básicamente. Esos son los componentes. ¿Qué sugiero yo? Que haya una apertura, sí, una apertura ordenada, escalonada y determinada en lugares específicos para equipamientos desde cero de ciudades nuevas. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Alguna vez platiqué con algún funcionario público y me decían, es que deberíamos ocupar la infraestructura que existe de turística, Acapulco, Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta. Yo le decía, no creo que esa no es la solución. ¿Por qué? Porque ni vamos a tener un lugar familiar para que vaya cualquier persona y esté tranquilo, debidamente armado, ni vamos a tener un buen lugar para el desarrollo de los casinos. Entonces, vamos a quedar en el peor de los mundos otra vez, porque vamos a tener destinos turísticos que no van a satisfacer ni las necesidades básicas O sea, de prácticamente los crear jugadores ni a de la los... manera de Las Vegas, a la manera de Cancún, a la manera de Los Cabos, es decir, un centro poblacional en el mapa para ahí propiciar el desarrollo. Leopoldo, sería
una forma de iniciar casinos, por ejemplo? Pues mira, yo creo que eso sería lo ideal. Yo creo que tenemos que ir también caminando poco a poco para llegar a eso. En este momento, pues está muy centrado en las grandes ciudades, ¿no? Y pequeñas ciudades también, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que ser, esto es parte también de la ley, toda la infraestructura que se debe ¿Tú crees que la ley generar. debe aprobar casinos, la existencia de casinos? Mira, yo creo que sí, yo creo que ya no podemos seguir escondiendo, tapando el sol con un dedo, Rafael. Es una realidad que está ahí, que solamente, insisto, beneficia a unos cuantos privilegiados, aquellos que recibieron los favores, los premios presidenciales, ¿no? Y los que llegaron después. Pero mira, yo te pregunto, tomando una parte de lo que tú dijiste casi al principio del programa y lo que acaba de decir José Luis, yo te pregunto, en este momento tenemos dos instituciones para la asistencia pública, la Lotería Nacional Y pronósticos. ambos para la asistencia pública. ¿Qué pasaría si tenemos etiquetado, como decía José Luis, posiblemente, en lugar de que se vaya a la bolsa general del gasto solamente de la Secretaría de Hacienda, porque lo que le llega a los estados y a los municipios, Sí, o sea, ingresa a la peor, es tesorería una de la vergüenza. federación, ¿no? Son los que se llevan todo el peso del problema, ¿verdad? Porque los tienen allí, ¿verdad? Y no pueden hacer nada. Entonces, a toda la estructura del negocio del juego se le establecen sus, ¿cómo se llama? Sus impuestos, que paguen lo que tengan que pagar en justicia, ¿verdad? Y eso sea destinado a la asistencia pública. Imagínate cómo crecerían la calidad de los servicios de sanidad que tiene el país. Por decir un solo renglón, pero puede ser para los municipios la infraestructura municipal. Claro, buscarse la etcétera, mejor etcétera. forma de distribución. Exactamente. Ahora, sí. la gradualidad a la que hablabas, José Luis, se refiere a que no de entrada instalemos casinos como los que vemos en las ciudades tipo Las Vegas. Sí. ¿Te refieres a que paulatinamente se vaya aperturando cada vez más tipo de juegos hasta finalmente llegar al casino como lo concebimos? ¿O a qué te refieres con Sí, gradualidad? debe haber una gradualidad en cuanto a la implementación de los casinos, en función de los juegos que se vayan autorizando. ¿Por qué? Porque, como te lo he comentado, hay permisionarios, hay proveedores de equipos, de servicios, de demás cuestiones, que han invertido mucho dinero en la industria mexicana. Ellos todavía no tienen un retorno de inversión real. Entonces, evidentemente, se les tiene que dar un cierto tiempo a la industria que ya está operando hoy, Para que a la formal, estamos hablando de la formal directamente, para que ellos puedan tener un retorno de inversión. Eso se tiene que hacer un cálculo actuarial, para que nosotros sepamos más o menos cuándo pueden regresar. Y en ese sentido, a partir de esa fecha, abrir el siguiente paso a cartas, ruleta, y así ir haciendo un esquema que sea benéfico para todos. ¿Por qué? Yo también considero que una apertura total, pasar del blanco al negro, o del negro al blanco como estamos, va a matar la industria mexicana. ¿Por qué? Porque hoy no hay limitación de inversión extranjera. Entonces, la industria mexicana no está preparada para competir con los grandes jugadores de otros países, las grandes empresas, que ellos te pueden levantar un casino con 1,000 habitaciones en un promedio de 18 a 24 meses, con todas las facilidades, con inversiones que yo platico con algunos extranjeros de algunas empresas, con inversiones que pueden llegar a traer $1,000 millones para levantar sus casinos. Entonces, ese derroche de dinero que podrían hacer los extranjeros, evidentemente va a afectar a la industria y va a terminar matando una industria que está floreciendo, que del origen de su nacimiento es viciado, sí. Pero el problema que hoy vive la industria formal es, ya vamos a dejar atrás también la cuestión del reglamento. Lo que vivimos hoy es que ante ese reglamento y ante las deficiencias jurídicas que tienen, pues te sale más barato tener un juego ilegal, operar un garito ilegal, operar una sala ilegal, que estar dentro de la normatividad. Entonces, la gradualidad para, primero, no acabar con el incipiente mercado emergente que es las casas de juegos ya puestas en México, y segundo, para también ir controlando los posibles desvíos Naturalmente, sí. que se vayan viendo en el camino.
cultura de juego, que tampoco, mira, todo lo que es escondido, bueno, pues se queda escondido y genera toda la mitología y todas estas situaciones. Pero si se logra también establecer, generar una cultura de juego para que la gente sepa sus limitaciones, las autolimitaciones Sí, que tú tienes un pueden decálogo ponerse, del buen etcétera. jugador, ¿no? Hay, por ejemplo, Pero yo leí uno que sí, claro. reproducías tú en una de tus columnas. Es otro de los trípticos de las cosas que hacen en Perú, ¿ves? En Argentina fue genial lo que sucedió allí. Y esto es muy reciente, como está siendo reciente en todos los países. Ahí en 2001 había, casi todo el juego está concentrado en el municipio o la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es, sí, ¿verdad? así es. Entonces, tenían muy pocos ingresos. En 2001, el gobernador que estaba por salir decide que como hay tan poco ingreso, ¿verdad? Cierra todos los casinos, ordena que se cierren todos los casinos. Naturalmente, la lluvia de amparos, ¿sí? Como aquí, o como en Brasil, como en Perú, como en todas partes. Se ampararon todos y aquello fue una catástrofe política para este señor. Llega el nuevo gobernador que tenía un colaborador que, por cierto, es colega periodista, ex periodista ya, pero es un hombre que se fue interiorizando en el problema de los juegos y sorteos y encontró una fórmula. Entonces el gobernador se llevó a su amigo para que le manejara esto. Ahora ya es cuestión federal, ¿verdad? Claro. Ya no solamente es municipal. Y resulta que, mira, en 2001 el juego le generó al fisco argentino 10 millones de pesos, que entonces estaban a la par con el dólar, ¿sí? Bueno, pero en 2004 le generó 1.040 millones de dólares. Fíjate el salto, solamente con la legalización. Y resulta que en alguna ocasión este personaje, perdóname, José Luis, no recuerdo el nombre. Juan José Marc. Juan José Marc. Él me platicó que en alguna ocasión, en 2004, había platicado con uno de los casineros, ¿no? Y que le había dicho, bueno, yo pensaba que ustedes me iban a mandar matar, no sé por qué no lo hicieron. Pues no lo hicimos porque usted nos resolvió un problema. Pagaban más en regalías de dinero que ellos decían, ¿verdad? En corromper autoridades, etcétera, que lo que estaban pagando ya como por impuestos, fíjate nomás. Con recurso Y fiscal. entonces esos impuestos iban a obra social. Claro, esa parte está vista. Ahora, ya estamos casi llegando al final, pero las máquinas ilegales y las apuestas clandestinas, José Luis, ¿cuál es su regulación en nuestro? ¿Constituyen una conducta delictiva? Mira, a fin de cuentas... Un lugar, Garito, como decías, que hay apuestas clandestinas, máquinas ilegales, ¿qué les pasa a quien tiene ese negocio? ¿Está cometiendo un delito? Lo que pasa es que al no haber delitos particulares y específicos sobre el tema del juego, se tienen que colgar de una serie de delitos, asociación delictuosa, todo ese tipo de cosas, actividades indebidas, actividades ilícitas, todo ese tipo de cosas que generan un problema. Para que te des una idea de lo grave que es la ilegalidad, hoy en México estamos hablando de que el 70% del juego promedio es ilegal. El 70%. El 70% más o menos. Entonces, estamos en esa proporción. Y eso también afecta a la industria de permisionarios y de proveedores, porque obviamente hay una competencia desleal con ilegalidad que no paga impuestos y que tú puedes llegar a cualquier ciudad del país y vas a ver un lugar establecido de un permisionario oficial y un lugar de un ilegal y no vas a encontrar ninguna diferencia. Porque la normatividad establece que, bueno... ¿Pero se ponen así tan a la vista? Claro, existen a la vista, puedes entrar, tú no tienes manera... ¿Y por qué no los clausuran? Bueno, porque están amparados. Porque estamos están amparados. Estamos en una simulación también, en una simulación jurídica. Pero están funcionando, pero porque están amparados. Están amparados algunos y otros están... Absoluto. Unos están amparados y otros están en arreglos con autoridades municipales, estatales y demás. Judiciales. Pues es todo un tema me comentaba José Luis Benavides y Leopoldo antes de entrar al programa que precisamente ellos también están colaborando o participando o asisten a las reuniones del subcomité en el Congreso para efectos de esta nueva ley, a efecto de conocer la opinión de las asociaciones, de los expertos, y todo indica que tal vez en un mediano plazo pueda haber una ley. Ahí estaremos muy pendientes, Leopoldo, José Luis, de estar monitoreando este tema,
para que nos vayan ustedes platicando cómo va avanzando esto y eventualmente qué derrotero toma lo que puede ser la nueva ley cuando ya eventualmente sea una iniciativa y se pueda discutir. Ahorita por lo pronto desafortunadamente se nos ha acabado el tema. El tiempo. Y yo quiero agradecer a José Luis Benavides, a Leopoldo Mendívil que hayan platicado con nosotros de este interesante tema, y cuando haya materia con motivo de la nueva ley, pues volveremos a platicar. Encantado que se convierta tu programa en una ventana de observación. Así lo haremos. ¿Verdad? Mi querido Rafael, muchas gracias por la oportunidad y te estaremos informando a ti y a tu auditorio de todo lo que esté pasando en el Congreso para que la gente empiece a entender un poco más de cómo funciona esto y los beneficios que puede traer aparejado una regulación real, no una simulación como la que tenemos. Pues muy bien, pues gracias y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Hasta pronto.